Hola a todos y bienvenidos a esta sesión de procesamiento de lenguaje natural donde vamos a hablar de los modelos estadísticos del lenguaje. Con este grupo de modelos lo que buscamos hacer es tener una representación de la distribución de las palabras en el lenguaje, en un lenguaje concreto, de una distribución estadística calculada mediante algoritmos estadísticos, de manera que esos modelos de lenguaje representen como de probable es tener secuencias de texto concretas, como vemos en la diapositiva. ¿Con esto qué buscamos hacer o para qué puede ser útil? Si en el futuro tenemos una aplicación en la que, por ejemplo, de traducción automática, en la que tengamos que desambiguar y tenemos un mismo término que podrá tener dos interpretaciones distintas, viendo la secuencia completa podemos ver en función de la distribución de palabras y qué palabras son más frecuentes que aparezcan en un contexto determinado, podemos saber si es más probable traducirla o si es más probable que esa palabra haga referencia a un término u otro. Con lo cual, al final, con todo esto tenemos condensado, representado el conocimiento del lenguaje a través de la distribución de las palabras en base a modelos estadísticos. ¿Cómo podemos construir estos modelos? Aplicando la regla de la cadena, es decir, la probabilidad de tener una secuencia concreta de palabras en una lengua proviene de la probabilidad de tener subsecuencias concretas que aparecen dentro de esa secuencia, ¿no? O como de probable es que unas subsecuencias vayan siguiendo a otras. Estas subsecuencias pueden tener distinto tamaño. Podemos considerar, por ejemplo, el tamaño de bigramas, es decir, la probabilidad de tener por ejemplo, la palabra bonito dada la palabra es decir, la probabilidad de tener una palabra dada la palabra previa, de manera que no tenemos en cuenta todo el histórico de palabras que han aparecido en la secuencia, sino que solamente atendemos para ver cómo de probable es tener una palabra analizando la palabra que ha venido inmediatamente antes. Pero esta ventana se puede ampliar. Se puede considerar, en el caso de los trigramas, por ejemplo, la probabilidad de tener la palabra bonito dado los dos tokens, las dos palabras previas, negro es. De manera que al final aquí tenemos un histórico más amplio y vemos la probabilidad de tener una palabra concreta en la secuencia teniendo en cuenta una ventana de palabras previa mayor. Y este tamaño de ventana de palabras puede ser de cualquier tamaño, hasta el que queramos. En el caso genérico, será un n-grama donde n es el número de palabras donde n nos define el tamaño de la ventana previa, ¿no? Con lo cual podríamos considerar casos superiores al trigrama si se quisiera para calcular las probabilidades de una palabra concreta dada una ventana de palabras más amplia. ¿Cómo podemos calcular estas probabilidades, ¿no? Estas probabilidades condicionadas? Por ejemplo, para un corpus como el que tenemos en la diapositiva, en el que tenemos, además de las palabras, tenemos unos tokens S y barra S que nos indican el principio o el fin respectivamente de las secuencias, de las oraciones. Con eso, con todos esos tokens, construimos esas probabilidades de transición, de pasar, o probabilidades condicionadas de tener un token y de poder tener un token que le vaya a seguir, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de que la palabra I venga seguida del token de inicio la calculamos como la probabilidad de tener la secuencia token de inicio I, o sea, la cantidad de veces que ha aparecido la secuencia token de inicio I, que en este caso es 2, dividido entre el número de veces que ha aparecido de manera aislada el token de inicio, con lo cual como el token de inicio I aparece dos veces y aparece tres veces el token de inicio, al final 2 entre 3 nos da la probabilidad condicionada de dado el token de inicio, como de probable es tener luego la palabra I. Podemos hacer el proceso análogo para calcular la probabilidad condicionada de dada la palabra SAM, tener luego, o dado el token SAM, tener luego el token de fin barra S, con lo cual vemos cuántas veces ha aparecido la secuencia de tokens SAM barra S, que en este caso ha aparecido una vez, y cuántas veces ha aparecido el token de manera aislada SAM, con lo cual 1 entre 2 nos da esa probabilidad de 0,5. Y esto lo podemos extender para todas las combinaciones de secuencias, en este caso de bigramas, dentro de nuestro corpus de entrenamiento. Tenemos aquí un caso un poco más amplio en el que tenemos, bueno, pues también estamos calculando las probabilidades de los biogramas, pero para una secuencia de palabras más amplia. Tenemos arriba el corpus general y cuántas veces aparecen las palabras de manera aislada. Y abajo tenemos una matriz en la que tenemos las distintas combinaciones de secuencias de una palabra junto a otra. Cuántas veces aparece la palabra I seguida de I, cuántas veces, que en este caso son 5, cuántas veces aparece la palabra I seguida de want, I seguida de to, y entonces con eso tenemos tenemos el número de veces que aparecen esas secuencias concretas. Y con eso podemos calcular las probabilidades condicionadas. Si queremos calcular la probabilidad condicionada de tener want dado I,
vemos cuántas veces aparece la secuencia I want, que aparece 827, divide entre el número de veces que aparece el token I, en este caso de 2533, y nos da esa probabilidad. Y lo análogo lo podremos hacer para otra secuencia, como por ejemplo la probabilidad de tener Chinese dado food. ¿Por qué esto es relevante? Una vez que tengamos calculadas todas las combinaciones de secuencias de bigramas dentro de nuestra frase, dentro de nuestro corpus, podemos calcular la probabilidad de tener una secuencia concreta en función de los tokens o de los bigramas que aparecen en ella, para este caso que trabajamos con bigramas. De manera que si queremos calcular la probabilidad de tener la secuencia token S, I want Chinese food, token de fin con barra, vemos los bigramas individuales expresados como la probabilidad de tener un token concreto dado el token previo, y con todas esas probabilidades de los bigramas multiplicadas entre ellas nos da la probabilidad global de tener toda esa secuencia. Se deberían incluir o se podrían incluir los primeros términos que no vienen, el primer término que no tiene ningún token previo, porque es el primer término que aparece, y que tendrá una probabilidad de 1. No lo hemos incluido porque al final no varía, no altera las probabilidades globales, pero se podría incluir porque al final también habría que modelar, aunque en este caso va a ser siempre 1, la probabilidad de iniciar la frase, ¿no? ¿Cómo podemos evaluar luego que estos modelos funcionan bien? Comentamos o lo vemos más en detalle en los apuntes que existen evaluaciones intrínsecas y evaluaciones extrínsecas, ¿no? Para ver que los modelos del lenguaje funcionan correctamente. Centrándonos en el caso de las evaluaciones intrínsecas, lo que hacemos es hemos entrenado o hemos modelado las probabilidades de las distintas secuencias, construyendo las probabilidades de los bigramas o de los trigramas o de los enigramas que queramos en base a un corpus de entrenamiento. Y ahora, respecto a frases o a un corpus de test o un subconjunto de corpus de test, vamos a evaluar cómo funcionan nuestros modelos de lenguaje, de manera que queremos evaluar con algunas métricas, como por ejemplo la perplejidad, cómo de bien o cómo funciona cuando nos encontramos con secuencias nuevas, distintas a las que teníamos en nuestro corpus de entrenamiento. De esta manera, o potencialmente distintas. De esta manera, lo que hacemos con la perplejidad es calcular el inverso de las probabilidades de multiplicar los bigramas de una secuencia concreta dentro del conjunto de test. De esta manera, si nos encontramos con secuencias que son muy distintas o que no están bien representadas en nuestro corpus de entrenamiento, vamos a tener probabilidades en general muy bajas porque no va a ser habitual que aparezcan, con lo cual vamos a tener un denominador bastante reducido y nos va a dar un tamaño de perplejidad final mayor. De esta manera, cuanto menor sea la perplejidad, mejor va a ser nuestro modelo, ya que la menor perplejidad la vamos a obtener cuanto menor denominador tengamos, cuanto mayor denominador tengamos, perdón, y mayor denominador vamos a tenerlo, cuanto más frecuente es encontrarnos con esas secuencias o subconjuntos de secuencias dentro de nuestro corpus de entrenamiento. Os dejamos aquí la referencia por si queréis ampliar la información, que también la tenemos en los apuntes, al libro de Juravsky de procesos de lenguaje natural. Y nada, eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.